Buenas tardes, Cristina Macedo, Macedonio. Buenas tardes, Carlos Gallegos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Kenia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Sí les llegó el archivo del libro, de texto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Buenas tardes, Laura Guzmán. Buenas tardes, profesor. Esa parte, esa fotografía está en el Parque La Primavera de Santa Fe. Laura Guzmán. Sí, profesor, es en el Parque de la Mexicana, que está en Santa Fe. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir comenzando. Nada más tenemos 14 asistentes de 24. Vamos a compartir pantalla. El día de hoy vamos a ver los conceptos fundamentales que tienen todos los sistemas de obtención de imágenes médicas. Antes que eso, vamos a ver las tecnologías para la obtención de imágenes médicas. Actualmente se estima que alrededor del 60% de los equipos médicos están dedicados al campo de la imagenología médica. O sea, si consideramos todos los equipos médicos de las diferentes especialidades médicas, el 60% de los equipos son equipos para imagenología médica. Un poquito la historia de 1895, que se hizo la primera obtención de imagen por rayos X. Hasta 1945, las únicas imágenes médicas disponibles eran las que se obtenían empleando los rayos X. Hoy en día existen una gran variedad de tecnologías para la obtención de imágenes médicas. La radiología digital, la tomografía computarizada en base a rayos X,
las técnicas de medicina nuclear, como son tomógrafos por emisión de fotón simple, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia, equipos de resonancia magnética y finalmente el ultrasonido. El avance de estas tecnologías ha permitido no solo la adquisición de imágenes anatómicas, sino también son imágenes funcionales. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen anatómica y una imagen funcional? Es la anatómica solamente nos da información sobre la estructura de los tejidos o los órganos que se están visualizando en la imagen. Las imágenes funcionales nos mencionan, aparte de ver cómo están, cómo es la estructura, nos permiten ver, saber, bueno, les permiten a los médicos saber cómo está funcionando el órgano o tejido en estudio. ¿Sí? Entonces, algunas técnicas como la resonancia magnética, el ultrasonido y la medicina nuclear tienen esa posibilidad de obtener imágenes funcionales. En la obtención de información médica, estas tecnologías no compiten entre sí, sino que se complementan. O sea, no hay que decir que solamente hay una tecnología que es la mejor. Debido a que estas tecnologías se complementan, debido a que al ser adquiridas en formato digital, es posible aplicarles técnicas de procesamiento avanzadas como filtrado, segmentación, fusión de imágenes, así como almacenamiento con compresión de datos y transmisión de datos. O sea, sí saben lo que es la fusión de imágenes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han llevado el curso de procesamiento digital de imágenes médicas? ¿Ninguno? Yo no, profe. Yo tampoco. Tampoco. Porque, bueno, hay un curso que imparten los compañeros del área de procesamiento digital de imágenes médicas que tiene el mismo nombre, procesamiento digital de imágenes médicas. Ahí se ven todas las técnicas de procesamiento con filtrados, segmentación y fusión de imágenes. ¿Sí? Almacenamiento, compresión y transmisión remota de imágenes. ¿Sí? Si tienen oportunidad, les recomendaría también, porque actualmente la posibilidad de procesar las imágenes ha abierto un campo muy importante, no solo para la obtención de imágenes, sino para su aplicación en el diagnóstico médico. ¿De acuerdo? Los conceptos fundamentales de las imágenes. Ahora vamos a ver cómo se definen los principales conceptos fundamentales en imágenes. Las unidades sensitivas visuales son células de la retina denominados conos y bastones. Ambos poseen moléculas sensibles a la luz o fotopigmentos cuya función es absorber la luz. Estamos viendo cómo funciona el ojo humano. Los bastones poseen una gran sensibilidad, lo cual permite la detección de pequeñas cantidades de luz, o sea, con visión nocturna, mientras que los conos poseen 3 tipos de pigmentos que proporcionan la visión a color, o sea, la visión diurna. La agudeza visual de los conos es alta debido a que se concentran en el centro de la retina, en la fobia, recuerdan ustedes. Esto propicia una visión de alta resolución. O sea, los conos tienen
producen una visión de alta resolución, mientras que los bastones se localizan en toda la extensión de la retina y su visión no es una visión de alta resolución, es una visión de baja resolución. En general, puede decirse que todos los equipos que se emplean para generar imágenes médicas, que su sensibilidad y resolución son dos características que compiten entre sí. En el caso de que tengamos una resolución mayor, la sensibilidad es menor, y una resolución menor, mayor sensibilidad. Entonces, son propiedades que compiten entre sí. Entonces, siempre hay que encontrar un punto medio que tenga buena resolución y también buena sensibilidad. Los equipos. ¿Cómo se define la resolución espacial de una imagen que se obtiene con un equipo de imágenes? Para cualquier sistema para la obtención de imágenes, su resolución espacial se define como la distancia mínima en la que dos fuentes de luz son reconocidas como tales y no como una fuente luminosa. En el ejemplo de la visión humana, para que dos puntos sean reconocidos como objetos independientes, es necesario que sus proyecciones en la retina estén separadas al menos por un cono. Si aquí tenemos cómo se vería una imagen con alta resolución en una parte de la retina, de alta resolución sería cuando estuviéramos observando la imagen durante el día con alta resolución a través de los conos. Entonces, sí tenemos la posibilidad de distinguir en la imagen las fuentes de luz. Serían una fuente de luz y sería otra fuente de luz. Entonces, nos daría, y con alta resolución, podríamos ver dos objetos. Si el equipo tiene baja resolución, en el caso de la visión, tendríamos que los objetos, las imágenes de los objetos, se verían como una sola imagen. Entonces, se vería continuo. Entonces, esa sería la resolución de los bastones y esta sería la resolución de los conos. ¿Sí? Entonces, lo importante es que la resolución espacial se define como la distancia mínima entre dos fuentes de luz son reconocidas como tales y no como una sola fuente emisora. La resolución espacial se expresa en píxeles por milímetro. El elemento de imagen, también en píxel, por sus siglas en el idioma inglés, Picture Element, se define como el área más pequeña de la imagen a la cual se pueden atribuir las propiedades de esta y que es diferenciable del resto de la información. La resolución espacial suele expresarse en términos de los elementos de imagen contenidos en una unidad de longitud. O sea, la resolución espacial se expresa en píxeles por milímetro. ¿Sí? En un monitor de rayos catódicos, el píxel es el área más pequeña de fósforo que puede activarse independientemente. ¿Sí? En un tubo de rayos catódicos,
El píxel es el área más pequeña del fósforo. El fósforo, recuerden, es la sustancia que está en el ánodo, en la parte trasera y posterior del ánodo, y donde la sustancia de fósforo es una sustancia que al incidir los electrones, el haz electrónico produce una luz y puede activarse independientemente. Entonces, el monitor de rayos catódicos, el píxel es el área más pequeña del fósforo que puede activarse independientemente. También, para definir la resolución espacial en una película radiográfica, la resolución espacial está determinada por la cantidad y el tamaño de los granos de la luz de plata que componen la emulsión. Como vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema de radiología convencional, la visualización de imágenes en radiología es por medio, una de las formas de visualización es por medio de películas radiográficas. Las películas radiográficas una película radiográfica es como una película fotográfica en la cual tenemos haluros de plata que al exponerse a la luz se convierten en plata y entonces la resolución espacial está determinada por la cantidad y el tamaño de los granos de plata que componen la emulsión. Cuando veamos las técnicas radiográficas, vamos a explicar cómo se obtiene la resolución espacial. Por otro lado, habíamos visto que la resolución compite con la sensibilidad de los sistemas de medición de la obtención de imagen. Entonces, la sensibilidad se entiende por sensibilidad a la mínima cantidad de energía que requiere un sistema para emitir una respuesta diferencial. O sea, qué tan sensible es el sistema para la obtención de imágenes. O sea, con la mínima energía que se requiere para que forme parte de la imagen. Por ejemplo, en una película radiográfica, la sensibilidad se define como la cantidad mínima de radiación necesaria para provocar un cambio en la densidad óptica de la película. ¿Sí? Cuando en una película radiográfica se emite rayos X, detecta los rayos X, cambia su densidad óptica, quiere decir que se vuelve más oscura, porque las partículas de haluros de plata se convierten a plata metálica y eso oscurece la película. Entonces, la película radiográfica, la sensibilidad se define como la cantidad mínima de radiación X necesaria para provocar un cambio en la densidad óptica. ¿Sí? Entre otros factores, depende del tamaño de los granos de haluros de plata. Si estos granos son grandes, se necesitará menos tiempo de exposición para que se lleve a cabo la reacción química correspondiente. O sea, así como algunos de ustedes conocen algo de fotografía, anteriormente, antes de que hubiera fotografía digital, se acostumbraba a tomar fotos con las cámaras y una película fotográfica. Entonces, el tamaño de los granos, de los haluros de plata en la película fotográfica va a influir en que sea más sensible o no. Entonces las películas tenían sensibilidades, cuando la sensibilidad era alta, eran como películas que
se utilizaban para obtener imágenes con fotografías con muy poca luz, y cuando la sensibilidad era baja, entonces se podían utilizar esas películas fotográficas para obtener imágenes a la luz del día. ¿Cómo se define el contenido de información de una imagen? El contenido de información de una imagen se define como el producto del número de píxeles que la forman por la cantidad de niveles de información de cada píxel que puede tomar. Por un lado, el número de píxeles es, si multiplicamos el número de elementos que tienen cada columna, el número de elementos que tiene cada fila, eso nos daría el número total de píxeles de la imagen. Y si consideramos cuántos niveles de gris, de color puede tener cada píxel, entonces al multiplicar esas dos variables, obtenemos el contenido de información de una imagen. El rango dinámico de una imagen. El rango dinámico de un sistema para la adquisición de imágenes está determinado por la relación que existe entre la amplitud máxima de la medición que éste puede realizar, la medición mínima por encima del nivel de ruido del sistema. Se entiende por ruido la información espuria que afecta a la información útil que proporciona el sistema de adquisición de imagen. Entonces, veamos que el rango dinámico se expresa en decibeles, se expresa como una relación de la amplitud de 20 logaritmo en base de 10 de una relación en amplitudes. La relación entre amplitudes es la relación entre la amplitud máxima sin distorsión y la amplitud mínima por encima del ruido. ¿Sí? Entonces, ese sería el rango dinámico. Una imagen con un alto rango dinámico tiene mucho contraste. Una imagen con un rango dinámico muy pequeño, pues tiene poco contraste. Es una imagen gris que alcanza pocos niveles de gris. ¿Sí? Entonces, cuando se obtiene una imagen médica, pues lo que se intenta es que tenga un rango dinámico alto para poder diferenciar un buen contraste las imágenes que se obtienen del sistema. ¿De acuerdo? Una de las formas de la calidad de una imagen, de la calidad de un sistema para obtención de las imágenes médicas es la función de transferencia modulada. Vamos a tratar de explicar esto un poco. Si tenemos por un lado el objeto y por otro lado la imagen. Las definiciones de objeto e imagen son el objeto es un conjunto multidimensional de propiedades definidas en el espacio y que deben ser susceptibles de medición. El objeto es un conjunto multidimensional de propiedades definidas en el espacio y estas deben ser susceptibles, deben de poder medirse. Una imagen es la representación en dos o más dimensiones de las propiedades del objeto. Entonces, con esas definiciones de objeto e imagen planteadas en este capítulo, es posible definir dos espacios de referencia. Por un lado tenemos el espacio del objeto, coordenadas X, Y y Z, y por otro lado, el espacio de la imagen, X, Y, X', Y'. Entonces,
Si nombramos con la letra F la distribución de intensidad luminosa del objeto y con la letra D minúscula la distribución de intensidad luminosa de la imagen, entonces se tiene que punto a punto en una imagen ideal, si hacemos el mapeo del objeto a la imagen, obtenemos exactamente, idealmente, la función de distribución de intensidad luminosa del objeto es igual a la función de la distribución de intensidad luminosa de la imagen. ¿Sí? Entonces, además, podemos decir que las dos funciones, la de distribución energética, varían entre 0 e infinito. Se ponen en valor. Dadas las características no ideales de los sistemas de medición, de obtención de imágenes, la expresión para la función P subíndice P puede escribirse como la distribución de intensidad luminosa de la imagen es de subíndice P función de XY, puede escribirse como la función de distribución de intensidad luminosa del objeto multiplicado por la función HP. La función HP es la función de la respuesta puntual del sistema lineal. Entonces, se expresa como H subíndice P. Entonces, en un sistema no ideal, como es uno de los sistemas para obtener imágenes, vamos a tener que la función de distribución de la imagen es igual a la función de respuesta puntual del sistema multiplicada en convolución con la función de distribución de entonces esto normalmente esto se conoce como esa transformación se conoce como la convolución. Entonces se concluye que la imagen B es el resultado de la convolución de la distribución de intensidad luminosa del objeto con la función de respuesta puntual del sistema lineal. ¿Sí? Entonces, eso en el dominio del espacio, denotamos la convolución de esta forma. Esta es la función de distribución de intensidad luminosa de la imagen, es la función de distribución del objeto multiplicado por la función de respuesta puntual del sistema lineal. Ahora, eso sería en el dominio del espacio, pero si nos vamos si utilizamos las transformadas de Fourier de todas esas funciones de distribución de intensidad luminosa y obtenemos la subtransformada bidimensional de Fourier, entonces las definiciones serían de UV, UV, F de UV y H de UV. Las transformadas de Fourier bidimensionales de esas funciones de distribución luminosa. Asimismo, las transformadas inversas de Fourier serían estas. En este caso, X y Y serían las coordenadas
en el dominio del espacio y en el dominio de la frecuencia espacial se definen las coordenadas V, U y V. ¿Sí? Entonces, si nosotros obtenemos las transformadas de Fourier, las funciones de distribución del objeto, la imagen y de la respuesta puntual del sistema, podemos obtener la transformada de la distribución de intensidad luminosa del objeto de la imagen como la función de transferencia de modulación, que sería este término, multiplicado por la función de distribución, perdón, la transformada de Fourier de la función de distribución del objeto. Entonces, en este caso, H de V se conoce como la función de transferencia modular. Se conoce con las siglas MFTM, que es la característica de un sistema de función. Entonces, nos dice qué tan idealmente reproduce las características de un objeto, una imagen. Eso sería la función de transferencia modular en el dominio de la frecuencia espacial. En la siguiente figura, en esta de aquí, vamos a ver, por un lado, cómo el comportamiento para todo el rango de frecuencias espaciales del sistema de definición de imagen. En la figura 1, o sea, la función de transferencia de modulación define el comportamiento para todo el rango de frecuencias espaciales del sistema de definición de imagen. En la figura siguiente se aprecian las distribuciones de intensidad de un equipo de rayos X típico. Las distribuciones de la fuente de objetos pueden ser compuestas en el espacio por conducción para obtenerse la distribución de la imagen resultante. O sea, si multiplicamos, si obtenemos la contribución de la distribución de intensidad del objeto y obtenemos la respuesta al impulso del sistema de emisión de imágenes, entonces obtenemos la imagen resultante. El método interno sería, tenemos primeramente las transformadas de Fourier, tanto del objeto como de la función de dispersión puntual, y tenemos la transformada Fourier de la distribución de la imagen. Y si a eso le aplicamos la transformada inversa de Fourier bidimensional, entonces podemos obtener la imagen. Este sería un ejemplo de transferencia, de función de transferencia de modular. En el dominio del espacio, la respuesta a un impulso del sistema sería un equipo de rayos X, una fuente de rayos X. Si tomamos la transformada bidimensional de Fourier de esta función, si esta es la función de dispersión puntual del objeto, la distribución de intensidad del objeto, entonces
el dominio de las frecuencias del espacio, obtenemos la revolución, obtenemos la imagen. Una forma alternativa es, tenemos la transformada de Fourier tridimensional de la función de respuesta impulso del sistema, la multiplicamos por la función de transferencia de potencial luminosa de la imagen en el dominio de la frecuencia espacial, y eso nos va a dar la función de transferencia de modulación, que sería eso. Al obtener el inverso de la función de transferencia de modulación, obtenemos la imagen. ¿Sí? Esto es, como les digo, este tema puede verse más claramente en los cursos de procesamiento digital de imágenes médicas que también se imparten a nivel de licenciatura y posgrado en la universidad. Buenas tardes, ustedes que llegaron: Beatriz Gutiérrez, Gamayel Claves, Luis García, Verónica Santiago, y entonces ese sería el tema número 1 del curso. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. No, profe, por el momento no. Correcto. Entonces, esto, aquí definimos los parámetros clásicos de un sistema para obtención de imágenes, ¿no? Repito, la función de transferencia de modulación nos indica qué tan fielmente va a reproducir un sistema de información las características del objeto y la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay preguntas, el día de mañana veríamos entonces la física de radiaciones, el tema de física de radiaciones. Muchas gracias. Ok, profe, Gracias a usted. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Les voy a enviar Gracias. el archivo en PDF del tema que vimos hoy en clase. Ok, muchas gracias. Profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.